Hola, ¿qué tal? Buen día. Me presento, mi nombre es Gustavo Domínguez, soy ultrasonografista y el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción al ultrasonido obstétrico de primer trimestre. Les recuerdo que este tipo de videos son específicamente diseñados para principiantes, para personas que van adquiriendo el conocimiento en el ultrasonido. Estos videos pues no contienen información muy específicas sobre patologías como lo ven, por ejemplo, en medicina materno-fetal. Este es como más enfocado a la identificación de estructuras, que es lo más común cuando vas iniciando en el entrenamiento del ultrasonido. Prácticamente estos videos son para darte una noción, darte una idea sobre cómo de que se deben de ver algunas estructuras, cuáles son los tips para encontrarlas de forma un poco más rápida y pues obviamente que puedas desempeñarte eh, en el área del ultrasonido, ¿no? Recordamos pues que todos iniciamos de alguna manera y creo que el contenido que estamos manejando en este canal va enfocado a los principiantes, va enfocado a las personas que apenas van conociendo el ultrasonido, va enfocado a esas personas que están entrenando el ojo al blanco y negro, ¿verdad? Pues prácticamente contiene información básica, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a conocer cuál es la importancia del ultrasonido de primer trimestre, cuáles son los puntos específicos que se deben evaluar durante la realización de un ultrasonido de primer trimestre. Primero, pues tenemos dos tipos de abordajes. Tenemos un abordaje suprapúbico, que es con una sonda convexa, y también un abordaje transvaginal o endocavitario, que consiste la introducción de una sonda vía vaginal. Es una sonda especial, es una sonda endocavitaria, la cual pues nos va a permitir mayor resolución. El por qué lo puedes encontrar en la clase de ultrasonido de útero y ovarios, en algunos videos pasados. Ahí puedes encontrar la diferencia entre un ultrasonido y otro, ¿ok? Pues bueno, el ultrasonido es el estudio, pues, de primera instancia, es el estudio de elección para el, el pronóstico de un embarazo. Tenemos otros estudios como una resonancia magnética, pero pues prácticamente solamente en casos muy especiales. A una paciente embarazada no podemos realizar radiografías, no podemos usar tomografías, nada, solamente entonces el ultrasonido, el cual es del que vamos a hablar el día de hoy, porque el ultrasonido nos emite información suficiente, pero en algunas ocasiones no tan asertiva, ¿sale? Dependiendo la experiencia del operador. Los beneficios de esto, pues es que es algo económico, existe mucha disponibilidad, por lo menos aquí en México hay muchos lugares donde puedes encontrar ultrasonidos de embarazo y pues no tiene ninguna afectación sobre el embrioncito, ¿vale? Entonces podemos realizar un ultrasonido obstétrico de primer trimestre sin ningún problema por cualquiera de los dos abordajes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Así de forma superficial, pues es que el ultrasonido convexo o el ultrasonido suprapúbico con sonda convexa nos va a emitir información menos específica que el ultrasonido endocavitario, ¿sale? Entonces, para el ultrasonido de primer trimestre, el que te va a dar mayor información sería el ultrasonido endocavitario, pero por lo menos hay algunas personas que tratamos de no realizarlo solamente cuando es necesario. Algunos ginecólogos o especialistas sí realizan ultrasonido de primer trimestre por medio de una sonda endocavitaria, debido a que te brinda mucho mayor información, más acertada y más específica. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, dependiendo pues prácticamente los la situación en la que llegue tu paciente o lo que te solicita tu médico tratante en caso, pues si pudiéramos realizarlo. Los métodos de estudio ecográfico, pues el endocavitario, pues es una valoración más óptima en el primer trimestre, en donde puedes conocer el orificio cervical interno, puedes evaluar también el canal cervical, la relación que puede tener la placenta con el orificio cervical interno,
Puedes ver al embrión muchísimo mayor definido, lo vas a ver de mayor tamaño. Entonces, en la pantalla más que nada, no es como que crezca el bebé, prácticamente nos referimos a lo que es en la pantalla, te va a dar muchísimo mayor definición la valoración de un embrión por medio de una sonda endocavitaria a una sonda convexa, ¿sale? El ultrasonido pues, endocavitario, como te comenté hace poco, puedes reservarlo, puedes primero iniciar una evaluación suprapúbica y ver si puedes, si obtienes la información suficiente, puedes solamente realizar ese ultrasonido. Pero si tú requieres más información sobre el embrioncito, sobre la situación del embarazo, puedes hacerlo directamente por un ultrasonido endocavitario, donde también es recomendable cuando hay pacientes con sobrepeso que no tienen una buena ventana acústica por abordaje suprapúbico, ¿sale? Y pues nos va a dar mayor información. Ahora ya depende cómo lo quieras manejar tú, cómo debes de explicárselo a tu paciente el por qué es recomendable hacer cierto tipo de ultrasonido. Entonces, yo en lo personal, yo siempre hago un ultrasonido suprapúbico. Si obtengo la valoración suficiente por ese medio, trato de no ser invasivo con la paciente. Y si no, si hay un caso o hay algo que por ultrasonido convexo o por una sonda convexa, a través de una sonda convexa, no me es específico, entonces ahí sí sería tal vez recomendable realizar un ultrasonido endocavitario. Esa es la forma en la que yo lo hago. Entonces prácticamente puedes manejarlo de cualquiera de las dos formas. Igual pues van a ser específicas las dos, ¿vale? Dependiendo de la edad gestacional en la que se presente la paciente, pues son los hallazgos ecográficos que vas a tener, lógicamente. En la ecografía suprapúbica, pues ya es más recomendable para valoraciones del segundo y el tercer trimestre, debido a que tiene un campo de visión más amplio. Entonces conforme va creciendo el embrión, ya cuando es feto, pues ya la sonda convexa se puede quedar corta porque ya no tiene un campo de visión tan amplio, lo cual limita la valoración de las estructuras fetales, ya hablando de un feto. Entonces es por eso que las siguientes ecografías sí se realizan a través de una sonda convexa. ¿Ok? En caso de que sea eh, un ultrasonido de primer trimestre que lo vayas a realizar por abordaje suprapúbico con una sonda convexa, es recomendable que la paciente tenga una represión vesical adecuada, debido a que esto nos va a ayudar a mejorar la ventana acústica, a extender el útero y pues obviamente nos va a brindar mayor información. Entonces lo recomendable es, si vas a hacer una ecografía por abordaje suprapúbico con una sonda convexa, que la paciente pues tenga su vejiga con una represión adecuada para poder evaluar el útero extendido y detectar la mayor información posible. Y si vas a optar por realizar un ultrasonido endocavitario, puedes preparar a tu paciente de forma adecuada. Recuerda que antes de hacer un ultrasonido endocavitario, debes de realizar un ultrasonido suprapúbico para que puedas evaluar la posición uterina, y cuando vayas a introducir la sonda endocavitaria a través del canal vaginal de la paciente, pues tengas noción de hacia dónde debes de angular la sonda endocavitaria y pues no estés ahí buscándole y genere una incomodidad con la paciente, ¿vale? La ecografía suprapúbica pues es de la que más nos vamos a enfocar el día de hoy. En el primer trimestre, el ultrasonido de primer trimestre es bien importante porque define la importancia de saber la viabilidad del embarazo. ¿A qué nos referimos con esto? Resulta que te llega tu paciente que no sabe cuánto tiempo tiene de embarazo, porque después es muy común, y llega a ultrasonido porque quiere saber cuánto tiempo tiene de embarazo, porque ya se hizo una prueba de embarazo, salió positiva. Entonces, a ti como ecografista, ¿qué te corresponde brindarle la información a tu paciente después de eso? Tienes que evaluar la zona de implantación, es decir,
que no sea un embarazo extrauterino. Debes de confirmar que sea un embarazo intrauterino, y aquí nos referimos con esto a que el saco gestacional esté dentro del útero, ¿ok? O de la cavidad endometrial, al fondo del útero. A eso nos referimos con una adecuada implantación. Igual ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Evaluar las características del saco gestacional, identificar la presencia de saco vitelino, detectar el número de embriones, evaluar la actividad cardíaca y también evidenciar la presencia de hematomas subcoriales en caso de que existan. ¿Vale? Esto es lo que tú debes de cumplir al evaluar una paciente con un embarazo de primer trimestre. En casos de signos ecográficos de embarazo temprano, te va a pasar en algunas ocasiones que la paciente tiene una prueba de embarazo positiva, pero el ultrasonido no detecta nada. Entonces, nosotros al rastreo ecográfico sobre una duda de embarazo, por ejemplo, tenemos dos opciones. Al momento de evaluar el endometrio, lo podemos ver engrosado, sin evidenciar ocupaciones en su interior, ¿sale? Y tenemos también la opción, donde lo vamos a ver engrosado con datos de ocupación. Ok, entonces, aquí por ejemplo, la paciente está embarazada o no está embarazada. Este tipo de hallazgos, cuando nosotros hacemos una ecografía y encontramos un endometrio engrosado, pues tenemos que tener una prueba de embarazo negativa para considerarlo no embarazo, ¿ok? Y en caso de que si tengamos una prueba de embarazo positiva, estaríamos hablando de una reacción desigual. ¿A qué nos referimos con esto? Si la paciente tiene prueba de embarazo positiva y el endometrio se ve engrosado, pero no ves ocupación por el momento, eso quiere decir que estamos hablando de una reacción desigual. Y si la paciente muestra este endometrio con una prueba de embarazo negativa, estamos hablando de que es un endometrio engrosado porque se encuentra en una fase secretora. Es decir, aquí por ejemplo, ecográficamente no podemos identificar si la paciente está embarazada o no. En estos casos en donde tú ves endometrio engrosado pero no identificas nada en su interior, es necesario evaluar o correlacionar, el estudio con una prueba de embarazo para poder determinar si hay reacción residual o es un endometrio en fase secretora. Después, por ejemplo, supongamos que sale la prueba de embarazo positiva y nos esperamos 22 días. Tenemos que evaluar a la paciente nuevamente en 22 días y en 22 días ya tendríamos que ver un saco gestacional. Vean, este endometrio resulta que hicimos una prueba de embarazo, sale positiva. En este momento no se identifica un saco gestacional porque pues estamos hablando de que la paciente probablemente esté entre la cuarta y la quinta semana de embarazo, pero resulta que a las 5 semanas, 6 semanitas ya podemos identificar un saquito gestacional en su interior. Entonces, es bien importante que si tú tienes este hallazgo de endometrio engrosado y hay sospecha de embarazo, lo relaciones con una prueba de embarazo cuantitativa o las dos juntas, y si sale positiva, revalorarlo en 22 días por abordaje transvaginal para confirmar la viabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que es normal a veces no ver un saco gestacional y no quiere decir que la paciente no esté embarazada. No nos vayamos a precipitar porque en algunas ocasiones las pacientes no saben bien las fechas y pues eso a veces a nosotros nos puede confundir. Entonces, si relacionas el ultrasonido con una prueba de embarazo positiva, pues a lo mejor va a salir positiva. Hay que esperar 22 días para poder evaluar la presencia del saco gestacional. Al centro del endometrio vamos a identificar una imagen ovoidea, anecogénica y pequeñita que corresponde al saco gestacional. Se va a presentar al centro del endometrio y va a presentar también un anillo ecogénico, ¿sale? Este anillo ecogénico pues es el signo
de que esto es un saco gestacional, ¿vale? Y pues el diámetro en un embarazo de aproximadamente 5 semanitas vamos a encontrar un diámetro de 1 a 2 milímetros la longitud del saco gestacional, es decir, es muy pequeño. A lo que voy con este punto es que no nos precipitemos a decir que no hay embarazo, porque hay veces que la prueba de embarazo ya está positiva y el útero y el endometrio no tiene nada. Y he escuchado ocasiones donde dicen, no, es que tú no estás embarazada. Entonces lo indicado aquí es evaluar en 22 días para confirmar el embarazo. En 22 días de esto tendríamos que pasar a esto, mínimo. A lo mejor ya en 22 días ya hasta se ve el bebé. ¿Sale? Todo depende la verdadera edad gestacional que presente la paciente. Entonces, no hay que precipitarnos cuando hay pruebas de embarazo positiva y no vemos nada. Es normal, es parte del embarazo. El embarazo se encuentra en una etapa hormonal y todavía no es visible a través de la ecografía. La reacción residual, que es pues prácticamente el grosor del endometrio, es una respuesta hormonal sistémica. Se forma por la producción de progesterona que crea el cuerpo lúteo y condiciona cambios en las células y glándulas endometriales para así nutrir al blastocisto. Esto se produce independientemente de la implantación del saco gestacional, por lo cual la reacción residual no es indicación de embarazo intrauterino. ¿A qué quiere decir esto? Que si tú ves una reacción residual como esta, no quiere decir que esto sea un embarazo intrauterino. ¿Ok? Puede existir un embarazo ectópico y estar la reacción residual presente. Entonces, en la evaluación del primer trimestre es súper importante que siempre le eches un vistazo a la región de las trompas de falopio y a los ovarios, ¿ok? No nos podemos solamente conformar o declarar suficiente la información cuando solamente vimos útero y endometrio. No. Tenemos que evaluar el protocolo del primer trimestre, incluye la valoración ovárica y la valoración de las alpinges. Entonces es muy importante que después de evaluar la reacción residual, eches un vistazo a los ovarios para poder evaluar que todo esté bien y que no sea un embarazo ectópico. Como lo dice aquí, la reacción residual no es indicador de embarazo intrauterino forzosamente. ¿Okay? La zona de implantación, vamos a seguir esta tablita. La vamos a ir siguiendo y la vamos a ir desarmando. El primer punto es la zona de implantación. El ultrasonido inicial es útil, o sea, el primer ultrasonido que se hace en el embarazo es útil para determinar un embarazo intrauterino contra un embarazo extrauterino. Es decir, que en el primer ultrasonido puedes detectar la posibilidad de que sea un embarazo intrauterino o un embarazo ectópico. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Pues vamos a ver el saquito gestacional dentro del útero y debe de estar en la región del fondo endometrial, como en esta imagen. Aquí tenemos una imagen o idea central al endometrio y está pues en la región del fondo uterino, ¿ok? Entonces ahí es donde debe de estar el saco gestacional. Donde no es normal ver un saco gestacional, pues en la región cervical del útero, en las trompas de falopio o en la región del ovario, ¿ok? Entonces es muy importante evaluar la zona de implantación del útero, del saco gestacional que esté al interior del útero, ¿ok? Esto para determinar que el sitio de implantación sea el adecuado para la edad de gestación que presenta la paciente. El saco gestacional pues es una bolsa anecogénica, la cual pues es ovoidea y tiene contenido líquido en su interior. Su ubicación es intrauterina, ¿ok? Debe de ser completamente anecogénica y tú como ecografista debes de tomar 3 dimensiones: longitudinal, transversal y anteroposterior. En los equipos de ultrasonido existen
el momento de realizar el cálculo, el botón de cálculo es el botón en donde tú seleccionas, por ejemplo, para medir la circunferencia cefálica, para medir la circunferencia abdominal. Ese es el botón de cálculo y esa es la cartera de cálculo. Cuando existe un embarazo de primer trimestre, nosotros pues no vamos a poder medir ese tipo de diámetros para calcular una edad gestacional. Por ahí en algunos ultrasonidos, en algunos nuevos, en algunos ya un poco más desactualizados, puedes encontrar casi en todos, la mayoría tienen esta opción. Puedes encontrar una opción que se llama DSG, que en realidad es diámetro del saco gestacional, y el DMS, que es el diámetro medio sacular. Ahora, esta terminología la utilizan dependiendo pues el entrenamiento de cada médico, ¿no? Entonces, si algún día ves edad gestacional con base al DMS o al DSG, quiere decir que se están basando a lo que midió el saco gestacional para establecer una edad gestacional de la paciente. ¿Ok? Entonces, una vez identificado el saco gestacional, como ecografista pues tenemos que tomar 3 dimensiones, longitudinal, transversal y anteroposterior, para obtener el diámetro medio sacular, en donde vamos a tomar una imagen en longitudinal, una imagen en transversal y vamos a medir el saco gestacional de esta manera y así estimar una edad gestacional con base a la medida del saco. ¿Ok? Una vez ya identificado intrauterino al fondo uterino, vamos a evaluar las 3 dimensiones para obtener el diámetro medio sacular y evaluar la edad gestacional que presenta la paciente. ¿Okay? Estos son los primeros 2 pasos que debemos de seguir. 1. Ubicar el saco gestacional. 2. Tomar las medidas tridimensionales para obtener el diámetro medio sacular y obtener una edad gestacional aproximada. ¿Ok? Bien. Tenemos aquí una ilustración de un saquito gestacional en un corte longitudinal y un corte transversal, que es prácticamente lo que estamos viendo por acá. ¿Sale? Aquí tenemos de nuevo un saco gestacional y vean la forma adecuada de tomar las medidas es así, ¿ok? Longitudinal, porque estamos en un plano longitudinal del útero, tenemos un diámetro longitudinal, un diámetro antero-posterior, porque aquí es anterior, acá es posterior, y un diámetro transverso del saco gestacional, que vendría siendo este de aquí. ¿Ok? El saco gestacional no se debe de medir así. Así es una forma incorrecta. ¿Ok? Porque aquí no estás tomando un volumen tridimensional. ¿Ok? Aquí pues prácticamente estamos evaluando un diámetro antero-posterior, un diámetro longitudinal, sí, pero el transverso no. ¿Ok? Este es un oblicuo, anterior oblicuo, porque va de atrás hacia adelante y como que de arriba hacia abajo. No, entonces debe de ser en 2 planos forzosamente. ¿Ok? Debe de ser medido de esta forma. No se vale medirlo en forma de una estrellita, de un asterisco, porque no es una medida adecuada, la cual pues nos va a brindar información inespecífica. Va a causar confusión en la evaluación y en el cálculo de la edad gestacional de la paciente. Entonces, así es la forma correcta en la que se debe de medir un saco, así es la forma incorrecta en la que se debe de medir un saco. ¿Sale? Bien, entonces vean la evolución de un saco gestacional. Vean la evolución de un saquito gestacional en donde se ve una bolsita anecogénica muy pequeñita, compatible con 4 semanas de gestación. ¿Sale? Entonces esto pasó posterior a la reacción decidual. O sea, antes de esto debe de haber una reacción decidual. Entonces, pues aquí ya no tenemos la imagen de la reacción decidual, pero primero fue un endometrio engrosado, después fue la aparición del saco gestacional
intrauterino. Después va creciendo a la semana número 5. Vemos ya el saco gestacional anecogénico con una imagen en anillo en su interior que corresponde al saco vitelino. En la semana número 6 logramos ver el saco gestacional de mayor dimensión, un saco vitelino también de mayor dimensión, y a un ladito hay una imagen ecogénica, señalándola ahí por la flechita más corta, en donde están señalando lo que es el embrión de este embarazo, ¿ok? En la semana número 6. En la semana número 7 ya podemos detectar al embrión, podemos detectar la bolsa de lámnios, el saco vitelino o el saco de Yolk, el saco gestacional. Vean cómo de una reacción decidual pasa a un saco gestacional pequeño que va aumentando de tamaño, pues ya hasta lograr ver el embrioncito ya de forma muy notoria y el saco gestacional también de mayor tamaño. Entonces, esta es la evolución de un saco gestacional normal, pero recuerda que antes de esto hubo una reacción decidual y pues es bien importante que no decretar que no hay embarazo cuando probablemente estamos a través de una reacción decidual. Entonces decidimos esperar a la paciente 22 días, evaluamos, tiene que aparecer saco gestacional, después del saco gestacional aparece el saco vitelino, después del saco vitelino aparece el embrión y ya después vemos el crecimiento del polo embrionario, ¿vale? Entonces, pues quedamos que el saco gestacional se debe de medir en 3 dimensiones. También debemos de verlo de bordes regulares y completamente anecogénico. Si nosotros evaluamos un saco gestacional de contornos irregulares, pues nos está dando una señal de alarma, ¿no? Vean la diferencia de un saco gestacional de contornos irregulares contra un saco gestacional de bordes definidos y bien regulares. Mira, aquí está. Sale. Aquí vean la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Vean también de este lado cómo la implantación debe de llevarse al fondo del útero. ¿Ok? Vean aquí, por ejemplo, en la ubicación del saco gestacional es la adecuada. Está al fondo del útero. Aquí está el fondo uterino. Vemos el fondo de la cavidad endometrial y ahí vemos la implantación del saquito gestacional. En la parte inferior, digo en la parte superior de la pantalla, podemos identificar un saco gestacional de implantación baja. El fondo uterino al parecer está acá. Vemos aquí la región endometrial y vemos que el saco gestacional pues no está en la región adecuada. Entonces la inserción, además de ser extrauterina, puede ser intrauterina pero de inserción baja. ¿Ok? Entonces es muy importante evaluar que además de que la implantación sea intrauterina, evaluar los bordes del saco gestacional y evaluar también la posición del saco gestacional. ¿Ok? El embarazo ectópico pues es aquel en donde la implantación del saco gestacional ocurre fuera de la cavidad endometrial. Comúnmente se llega a implantar en alguna región de la trompa de falopio y existe una probabilidad mayor en que esto pase, en que pase en una trompa de falopio, pero es muy poco probable que pueda llegar a implantarse en el ovario, ¿sale? Pero sí es posible. Ya les platicaré más adelante, les subiré algún video corto sobre un caso de un embarazo ectópico en ovario que me tocó evaluar, ¿vale? En casos, en estos casos, en casos de embarazo ectópico, el endometrio se va a ver engrosado, o sea, va a haber una reacción decidual, ¿vale? Pero recuerda, la reacción decidual no es indicativa de embarazo intrauterino. Es decir, que si tú ves un embarazo ectópico, ya sea cervical, en trompa o en ovario, vas a encontrar una reacción decidual. Entonces, vas a ver la cavidad endometrial vacía, pero vas a evaluar también la presencia a lo mejor de saco gestacional o incluso el embrión por allá a un ladito de lo que es la región del útero en caso de que esté en trompa o en caso de que esté en ovario. En la siguiente tablita vamos a evaluar los marcadores ecográficos como el engrosamiento endometrial, el saco gestacional, el saco vitelino, el embrión.
Y vamos a evaluar también su primera aparición por abordaje transvaginal y abordaje transabdominal, así como vamos a evaluar cuánto aproximadamente estaría midiendo el saco gestacional acorde a al marcador ecográfico y al tipo de abordaje que estemos evaluando. Por ejemplo, el engrosamiento endometrial, por primera vez lo vamos a ver o lo vamos a ver en altura de las 3.4 a las 4.0 semanas de gestación. Esto por una ecografía transvaginal. Por un ultrasonido transabdominal con una sonda convexa, lógicamente, vamos a poder observar el engrosamiento endometrial que corresponde a una reacción decidual entre la semana 4 y la 4.6 de gestación. ¿Ok? En estas etapas del embarazo, pues no es posible identificar aún el saco gestacional, ya que es un embarazo muy temprano por el momento. El saco gestacional va a aparecer por ecografía endovaginal entre la semana 4.4 y la semana 5.0. Esto va a ser detectable en esa edad a través de una ecografía transvaginal, pero por una ecografía transabdominal va a ser visible probablemente a partir de la semana 5.4, ¿ok? En esta edad gestacional de la 5.4, el diámetro del saco gestacional rondaría entre los 5 milímetros aproximadamente y el conteo de hormonas ya sería superior a 2000. El saco vitelino, que no tiene que tener un diámetro mayor a 6 milímetros, siempre tiene que ser menor a 6 milímetros, su primera aparición va a ser entre las 5.0 y las 5.4 semanas de gestación por ecografía transvaginal, ¿ok? Este pues se va a ir degradando poco a poco, conforme vaya avanzando el embarazo puede degradarse entre la semana 10 y la semana número 12. La primera aparición por ultrasonido transabdominal con una sonda convexa va a ser a partir de la semana número 6 y el diámetro del saco gestacional va a estar aproximadamente en 8 milímetros. El embrión va a ser detectable por ecografía transvaginal a partir de la semana 5.4 y la semana número 6 aproximadamente. Por ecografía transabdominal es posible detectar el embrión a partir de la semana 5.4, ¿ok? Y probablemente el saco gestacional en esta etapa ya esté midiendo de 5 a 12 milímetros. Y la actividad cardíaca, su primera aparición por ecografía transvaginal, va a ser entre las 5.4 y 6.0 semanas de gestación, por ecografía transabdominal a partir de la semana 6.3 de gestación, y el diámetro del saco gestacional va a rondar entre los 16 y 20 milímetros, ¿ok? El SDG se refiere a semanas de gestación y el conteo va 5.1, 5.2, 5.3 hasta llegar al 6. Ya una vez llegando al 6 ya no nos brincamos a 5.7, nos brincaríamos a 6.0, 6.1 y así sucesivamente. Hablando del saco vitelino, pues vamos a explicarles qué es. El saco vitelino pues es un diagnóstico de un embarazo intrauterino. Es la primera estructura visible dentro del saco. O sea, puede ser que encuentres un saco gestacional sin embrión visible, tal vez, pero con saco vitelino. Entonces, primero aparece el saco vitelino y después aparece el embrión. ¿Ok? Normalmente suele aparecer a partir de la semana 5.4 de gestación. Este saco vitelino provee nutrientes y provee oxígeno a los embriones en fases tempranas. En el saco vitelino también se forman los intestinos del embrioncito y se va degradando entre la semana 10 y la semana 12. ¿Ok? El número de saco vitelinos es igual al número de embriones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú ves solamente un saco vitelino, quiere decir que lo más probable es que sea un embrión solamente. Y que si ves dos sacos vitelinos,
pues puede haber dos embriones. ¿Ok? El saco vitelino es una esfera ecogénica de interior anecogénico que en algunas ocasiones puedes ver cómo tiene como una conexión con el embrión, como la ilustración que estamos marcando aquí. En algunas ocasiones la puedes ver, en algunas ocasiones no. ¿Sale? Entonces, el número de sacos vitelinos es igual al número de embriones. El saco vitelino también se le conoce como anillo de Yolk, ¿ok? Y su diámetro no debe de ser mayor a 6 milímetros. Si el saco vitelino tiene un diámetro mayor a 8 milímetros, pudiéramos pensar en que pues probablemente sea un saco hidrótico. Ahí tenemos dos sacos vitelinos, dos embriones. Y aquí una evaluación. Ahí vemos el saco vitelino. ¿Sale? Es fácil de detectar, casi siempre está muy cerca del bebé. Es distinguible de forma fácil y pues también es importante reportarlo y redactarlo en las imágenes, dedicarle una foto para pues evidenciar que lo logramos identificar. Entonces tenemos, es importante no confundir al embrión con un saco vitelino o viceversa, no confundir al saco vitelino con un embrión, ¿sale? Porque a veces pues uno se asusta y más cuando vamos empezando, pues te saca de onda así como que ver dos cositas ahí flotando dentro de un saco gestacional, como que te pones a pensar y dices, ¿no serán dos embriones? Pues puede ser que sí, pero también asegúrate de que no sea un saco vitelino. O sea, puede ser un saco vitelino y un embrión, como en este caso, o precisamente pueden ser dos sacos vitelinos, ¿ok? Y aquí tenemos algunas alteraciones del saco vitelino. Por ejemplo, este es un saco vitelino normal, es un anillo ecogénico, de interior anicogénico, al parecer de un tamaño normal, ¿sale? Y de características ecográficas normales. Vemos aquí un saco vitelino incrementado en su tamaño y además de contornos irregulares. Vean la diferencia de este saco a este saco, ¿sale? En algunas ocasiones el saco vitelino también se puede calcificar, ¿sale? Podría verse de esta forma, se puede mostrar hiperecogénico. Y por acá a veces podemos ver un saco vitelino muy grandote, mayor a 8 milímetros. Ok, entonces este saco vitelino pues nos sugiere un proceso patológico temprano. Ok, entonces lo normal es ver el saco vitelino así. Estas son algunas de las patologías poco más comunes de este saco. Bien, y ahora si nosotros ya detectamos el embrión, ya detectamos cuál es el embrión pues a veces vas a ver otra burbujita muy grandota. El embrión está marcado aquí con una letra E, ¿sale? La flecha roja está marcando la bolsa amniótica, ¿ok? Entonces todo lo que está dentro de esta bolsa se llama cavidad amniótica, ¿ok? Y lo que está alrededor, al interior del saco gestacional, se llama cavidad coriónica, ¿ok? Tenemos también aquí el saco vitelino, entonces ya una vez optimizando adecuadamente tu imagen, identificando, haciendo un buen zoom y todo, pues vas a encontrar muchas cosas como en este caso, que se ve la bolsa de amnios, se ve el embrión, se ve el saco vitelino y puedes distinguir las dos diferentes cavidades que existen entre estas dos estructuras. El amnios, que corresponde al anillo grandote que estamos marcando con flecha roja, es una fina membrana ecogénica que delimita la cavidad coriónica y adopta una figura redonda. Es visible a partir de la sexta semana de gestación. Su medición no es relevante, la verdad es que no es necesario medir el saco amniótico. Su interior pues lleva una cavidad amniótica de líquido. Al interior del amnios se va a identificar al embrión. Okay, el embrión se tiene que formar dentro del amnios y la cavidad amniótica se expande, o sea, va creciendo conforme va avanzando el embarazo hasta que llena por completo la cavidad coriónica. Aproximadamente eso ocurre entre la semana número 16. Es decir, que este anillo que recubre al bebé va a adoptar la forma de la cavidad coriónica
hasta que la abarque en su totalidad. ¿Ok? El embrión es visible ecográficamente a partir de las 6 semanas de gestación. La longitud craneocaudal es útil, ¿sale? Cuando es menor solamente de 14 semanas de gestación. Es decir, que la longitud craneocaudal solamente la vamos a utilizar cuando el embrión todavía es un embrión y mide y tiene menos de 14 semanas de gestación, ¿sale? Normalmente algunas literaturas recomiendan utilizarlo hasta la semana número 12, porque ya en la semana 12 ya estamos en el tercer trimestre. Pero algunas mencionan que es, bueno, algunas mencionan y los equipos de ultrasonido tienen la capacidad de seguirlo utilizando hasta las 14 semanas. Entonces, la longitud craneocaudal ya no es válida en un embrión, en un feto, perdón, de 16 semanas, de 18 semanas, no. ¿Ok? Entonces, el embrión debe de ser 3 veces medido, cumpliendo los criterios que ahorita vamos a hablar más adelante. Y debe de medirse en su longitud máxima detectable, es decir, en donde tú veas más grande al bebé y también una posición adecuada, ahí es donde lo debemos de medir. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Otro dato importante es si el embrión es mayor a 7 milímetros, ya tiene que presentar una actividad cardíaca. ¿Ok? Entonces, en caso de que veamos un embrión de 9 semanas de gestación aproximadamente, ya tendríamos que tener actividad cardíaca obligatoriamente. ¿Sale? La longitud craneocaudal es el diámetro utilizado de referencia para futuros ultrasonidos y dataciones. Es decir, la longitud craneocaudal pues es de las más exactas de todo el embarazo. O sea, en el segundo trimestre pues a veces el bebé puede adoptar posiciones que modifican los contornos de su abdomen, por ejemplo, o si o adaptan la anatomía de los padres. Entonces, la edad gestacional en el segundo y el tercer trimestre no es tan específica como lo es en el primer trimestre cuando se obtiene la longitud craneocaudal. En estos casos consiste en encontrar al embrión, realizar movimientos rotatorios y se debe de medir la longitud máxima del bebé para la edad gestacional precisa. O sea, una vez identificado el polo fetal, el polo embrionario, discúlpame, el polo embrionario, vamos a poder establecer una edad gestacional un poco más exacta. ¿Ok? Entonces, es recomendable que hagas el esfuerzo por verlo en lo más largo posible y pues lo puedas optimizar también tu imagen de forma adecuada para obtener imágenes nítidas como las que estamos presentando aquí. Entonces, el caliper debe de colocarse en ambos extremos del embrión, ¿sale? Como lo estamos haciendo en estas imágenes de aquí, ¿ok? Que se evalúa en el polo embrionario en su punto máximo y en su punto inferior y superior, ¿ok? Estas imágenes son de el doctor José Luis de la Torre, es un médico radiólogo el cual yo sigo, he tomado algunos cursos con él, vamos a aprovechar para recomendarlo. Si te interesa optimizar tus imágenes, conocer la física del ultrasonido, conocer la física del Doppler, tiene varios cursos muy buenos, la verdad yo he tomado casi la mayoría y la verdad que han sido bastante útil. También se enfoca en principiantes, en personas que ya conocemos el ultrasonido, nunca le dejamos de aprender y la verdad es que lo recomiendo mucho. Búscalo, está en YouTube, Facebook, Instagram, Doctor José Luis de la Torre, médico radiólogo, y por ahí tiene algunos cursos, información que te puede ser útil. La verdad es que hay información que es muy importante en su mayoría y muy fácil de entender. Entonces, aprovechando el espacio y que tomamos ahí su imagen, aprovecha para que vayas a seguirlo, búscalo en sus redes sociales y puedas obtener también información y lograr
una capacitación de mejor manera. Los criterios de medición para una longitud craneocaudal debe de ser con un embrión no hiperextendido y tampoco no hiperflexionado. O sea, debe de tener una posición neutra como lo estamos viendo aquí en la imagen. Debes de mantener un zoom cerca y debes de presentar los calipers visibles. Entonces, estos son los criterios para medir un polo embrionario de forma correcta. ¿Sale? Que puedas identificar desde dónde empieza el bebé hasta dónde termina el bebé. ¿Sale? Entonces, esto a cualquier edad gestacional. Tus calipers deben de ser medidos, deben de ser visibles y pues para que tú puedas evidenciar en tus imágenes de dónde a dónde mediste el bebé y con qué te basaste para establecer una edad gestacional. Este es un embrión un poquito más pequeño y este embrioncito pues ya va agarrando un poco más forma a feto. La longitud craneocaudal, pues si es posible, el embrión debe ser medido en un plano en donde esté el dorso posterior. Eso sería lo indicado, ¿ok? Consiste en ubicar la longitud máxima del embrión para así tomar una longitud desde la parte superior del cráneo hasta la región de los glúteos del bebé. ¿Sale? Esta medida se utiliza entre la semana 6 y la semana número 12. No se puede utilizar después porque ya no es tan específica y pues para que sea específica debemos de cumplir los criterios de la posición del bebé en donde el dorso sea posterior, donde no haya una hiperextensión ni tampoco una hiperflexión. Debemos de colocar los calipers visibles en la imagen con un zoom adecuado donde podamos evidenciar el polo superior y el polo inferior del embrión. ¿Ok? La actividad cardíaca la vamos a evaluar a partir de la semana 5 o 6 de gestación, aproximadamente, dependiendo qué tipo de estudio estemos manejando. El flujo vascular es visible, intermitente, intermedio a la silueta embrionaria, como lo estamos viendo en el ejemplo. ¿Okay? Aquí podemos distinguir al embrión, todavía no se le ve pues, una forma adecuada de embrión, pero ya podemos detectar ahí la actividad cardíaca. Depende del equipo y del operador detectar la frecuencia cardíaca en un embarazo menor a las 8 semanas. ¿Por qué depende del equipo y del operador? Porque recuerda que el Doppler no nomás es ponerlo, ¿ok? Tenemos que optimizar la imagen en blanco y negro en 2D para colocar el Doppler y una vez colocado el Doppler optimizar el Doppler color, ¿sale? Entonces es muy importante que lo optimices adecuadamente tu imagen en 2D y tu imagen en Doppler color, ¿ok? El modo M, por ahí vas a encontrar en el tablero de tu ultrasonido un modo M, una letra M. Esta modalidad es útil para la valoración de embriones pequeños y la detección de la actividad cardíaca, ¿ok? Y también tenemos la opción del Doppler espectral, que es utilizado para fetos o embriones ya de mayor tamaño, ¿ok? Pero existe un dato donde dice que el Doppler espectral causa una elevación de la temperatura y daño celular, esto puesto a prueba en modelos animales. Entonces, el Doppler espectral no es recomendable utilizarlo por mucho tiempo o no es recomendable utilizarlo en embriones pequeños, ¿ok? Pues estamos hablando de embriones pequeñitos, casi en el primer trimestre. Es mejor en el primer trimestre utilizar el modo M, ya que este no genera un efecto Doppler,
Este genera un efecto a través de la imagen, ¿ok? Y el efecto del Doppler espectral, pues sí puede llegar a presentar complicaciones el embrión. Entonces, lo indicado es que pues en el primer trimestre utilices el modo M, y si tienes alguna duda de si hay o no hay actividad cardíaca, pues ya pudieras utilizar el Doppler espectral, pero no utilizarlo por un tiempo muy prolongado. O sea, no debes de buscar en Doppler, ¿ok? Debes de buscar, centrar, no moverte, que la mamá no se mueva y poder ahora sí aplicar el Doppler espectral, ¿sale? Entonces, eso es un dato muy importante. Si tienes la posibilidad de solamente utilizar el modo M y comprobar la actividad cardíaca por medio de él, pues puedes utilizar solamente ese y dejas para posteriores valoraciones al ultrasonido Doppler espectral. Aquí tenemos un ejemplo de un modo M en donde podemos ver la vejiga, el útero, el saco gestacional, el embrión. Esta tabla de grises que se pinta abajo es lo que se va viendo en esta imagen a través de esta línea, lo que toca la línea. Por ejemplo, aquí vemos que al principio pues toca la piel, al principio la línea se ve gris, y luego por debajo se ve una línea negra, aquí está la línea negra, y luego hay otra línea gris, aquí está la otra línea gris, y luego se ve oscuro, y luego aquí vemos oscuro, ¿ok? Y luego vemos gris bajito con gris fuerte, gris bajito con gris fuerte, y luego volvemos a ver anecogénico, y la línea pasa exactamente por donde se encuentra el corazoncito del fetito, del embrión, perdón, ¿sale? Entonces, como ese se está moviendo, pues podemos ver que la línea que toca el corazón del bebé también detecta cambios en movimiento, mira. Y estos son los latidos del corazón, ¿sale? Posterior al corazón, pues vemos que hay otra vez la decidua, ¿ok? Vemos ahí pues ya el útero, el miometrio que vendría siendo esta parte de aquí, y terminamos como en gris aproximadamente, ¿ok? Entonces lo que se pinta aquí es lo que toca esta línea. Si esta línea toca el corazón del embrión, vas a poder detectar actividad cardíaca de esta forma. Y también tenemos, bueno, aquí lo vamos a buscar. Vean ahí cómo colocan la línea a la altura de la silueta cardíaca del embrión, en donde se detectan los movimientos. Y tenemos por aquí un ejemplo del Doppler espectral. Vean cómo centramos en el ventrículo izquierdo del fetito, ¿sale? Y donde detectamos la frecuencia cardíaca. Ahí activamos Doppler pulsado y pues prácticamente lo vamos a ir escuchando, ¿ok? En el primer trimestre, pues es importante definir la ubicación del saco gestacional, es decir, descartar un embarazo ectópico, como ya lo vimos al inicio, detectar el embrión, detectar la frecuencia cardíaca fetal, descartar desprendimientos de saco gestacional o hematomas subcoriales y detección de gestaciones múltiples, como por ejemplo en esta imagen, y también descartar el desprendimiento de saco gestacional, lo que se refiere a un hematoma subcorial. ¿Ok? El hematoma subcorial es visible por ultrasonido también cuando existe una colección anecogénica periférica al saco gestacional, como es el caso de esta imagen. ¿Sale? Entonces, no es normal identificar posterior al anillo ecogénico del saco, no es normal identificar una zona anecogénica, ¿sale? Esta zona anecogénica corresponde a un hematoma subcorial, ¿sale? Entonces tenemos que medirlo, reportarlo, para que la paciente pueda llevar su adecuada valoración. El hematoma subcorial o subcoriónico, también conocido como hemorragia coriónica, es la acumulación de sangre entre el corión y el miometrio. O sea, lo que está señalado entre las flechas. Pueden dar lugar a un aborto o parto prematuro, ¿sale? Y constituyen una amenaza de aborto. Estos hematomas suelen tener una evolución favorable y no acaban en pérdida gestacional.
Es decir, la presencia de una colección heterogénea o anecogénica, como la estamos viendo en esta imagen de aquí y en esta imagen que señalamos con flechas, eso es un hematoma subcorial. Esto normalmente pasa por alguna infección que pueda tener la mamá o algún esfuerzo o trauma que puedan haber sufrido. ¿Ok? Normalmente, por ejemplo, pues pacientes que no saben que están embarazadas, que tienen trabajos fuertes, trabajos pesados, prácticamente pues es muy común que puedas encontrar este tipo de hallazgos, ¿no? Y en algunas ocasiones pues van a referir también sangrado o manchado. Una hemorragia vaginal puede ser leve, pero pues prácticamente sí llama la atención. Entonces al momento de hacer la ecografía es muy probable que puedas encontrar un hematoma subcoriónico, como se identifica aquí y acá es lo más común. Esta situación pues ya es algo un poco más severa, más compleja, más grave, pero es comúnmente que te encuentres hematomas como este de aquí y este de acá, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, siempre revisar, además del saco gestacional, evaluar la decidua y evaluar que no haya colecciones heterogéneas o anecogénicas periféricas al saco gestacional, ¿ok? La frecuencia cardíaca fetal, pues va de 120 a 160 latidos por minuto. Ok, eso es la frecuencia cardíaca normal. Entonces, en algunas ocasiones, pues cuando podemos identificar frecuencias cardíacas menores a 120 latidos por minuto, pues las causas probables son alguna hipoxia fetal, cuando la mamá pues ha consumido algún tipo de estupefaciente, cuando hay un prolapso o compresión del cordón umbilical, alguna hipotensión materna, malformaciones cardíacas congénitas o una hipotermia materna. Prácticamente esto pues ya es un poco más profundo, pero es importante que tú sepas que la frecuencia cardíaca de un bebé va mínimo de 120 a 160 y estas son las causas por las cuales puede haber una alteración de la frecuencia. Te recuerdo que esto es un poco más básico, si quieres profundizar pues tenemos que hacerlo de una forma externa a estos videos, ya que estos videos pues solamente te ayudan como de forma superficial. Y cuando existe una falla temprana del embarazo, también este dato es bien importante. Basado en la ecografía transvaginal, la distancia del saco gestacional debe de ser mayor a 25 milímetros, pero el diámetro sacular medio, no una sola distancia. O sea, una vez medido el saco gestacional de esta forma, que nos dé un diámetro de 25 milímetros y no se ve el embrión, prácticamente se consideraría la sospecha de un embarazo anembriónico. Si el saco gestacional mide menos, no podemos declarar un embarazo anembriónico. ¿Ok? El embarazo anembriónico, pues se evalúa, se considera cuando el saco gestacional es mayor a 25 milímetros. ¿Ok? Entonces es muy importante que aprendas este dato porque hay muchas dataciones de fallas tempranas del embarazo con sacos gestacionales vacíos con un diámetro sacular medio de 15 milímetros y pues no es lo correcto. Lo correcto es esperar a que el saco gestacional evolucione a los 25 milímetros y hacer una búsqueda de embrión. ¿Ok? Ahora, si te pasa que tú no ves al embrión en un saco gestacional de 20 milímetros, es recomendable siempre revalorar. ¿Ok? Siempre tenemos que revalorar al paciente en 15 a 22 días posteriores a la fecha en la que está realizando el estudio para determinar la viabilidad del embarazo. Es decir, que el embarazo sea viable porque ya apareció el embrión o que no sea viable porque pues no apareció el embrión en 22 días después de la primera ecografía. A lo que voy es que si tú detectas un saco gestacional con diámetro de 15 milímetros, no es recomendable que lo declares como anembriónico y no es correcto, porque tendrías que revalorar a la paciente en 22 días posteriores al estudio y si en esos 22 días vuelves a obtener la misma información sin ningún cambio, con un cambio
evolutivo al embarazo, pues prácticamente ahí ya estaríamos sospechando de una falla temprana del embarazo. En cambio, si tú haces una ecografía, no ves embrión, esperas 22 días y ahora sí ves embrión, eso es lo normal. Recuerda que el embarazo inicia en una etapa hormonal, la cual no es visible por ultrasonido. Por ultrasonido solamente es visible cuando ya se detecta un saco gestacional. ¿Vale? También una falla temprana del embarazo es cuando logras identificar el polo fetal con un diámetro mayor a 7 milímetros y no hay actividad cardíaca. Entonces, estos son los signos ecográficos de las fallas tempranas del embarazo. ¿Ah? Igual, si hay duda, pues tendríamos que esperar y revalorar. ¿Ok? Y adelantándonos un poquito, otra falla temprana del embarazo, pues es un embarazo molar, ¿sale? Ya que este embarazo pues no es viable. Es una complicación del embarazo caracterizada por el crecimiento anormal de trofoblastos, células que anormalmente se convierten en la placenta, pero esto es igual a una gestación no viable. ¿Ok? El embarazo molar prácticamente pues puede ser completo o puede ser parcial. Parcial es donde sí se logra identificar el embrioncito, ¿sale? Pero la placenta pues tiene una malformación, una malformación molar, ¿sale? Y la mola completa, pues ahí no se identifica el embrión, solamente se identifica pues la alteración, ¿vale? Esto es visible como pues prácticamente tienen toda la clínica de un embarazo, la paciente prueba de embarazo positiva, sintomatología de embarazo, y pues esto te das cuenta solamente casi cuando pues colocas el transductor, que pues en vez de buscando saco gestacional, no ves saco gestacional y te encuentras con este tipo de hallazgo, con una masa heterogénea, vascularizada, y pues eso es sugestivo de una mola hidatiforme, ¿vale? Y pues el día de hoy vamos a concluir la clase aquí. Vamos a concluir con este dato. Prácticamente pues hablamos sobre desde la reacción decidual, la aparición del saco gestacional, la evolución del saco gestacional, el saco vitelino, las características ecográficas de un saco vitelino normal, la evolución del saco vitelino, la aparición del embrión, la evolución del embrión, la actividad cardíaca, a partir de qué edad es visible, cómo la vamos a medir, cómo no es recomendable medirla, cuándo vamos a buscarla, cuándo es normal que no esté el bebé, cuándo sí es normal que esté el bebé. Prácticamente ese es el enfoque de esta clase. Espero que te sea útil la información que te estoy brindando. Si te es útil, déjame un comentario para saber que estamos haciendo bien el contenido. Y si tienes alguna duda, por favor escríbemelo. Igual agradezco si notas algún error o algo así. Te agradecería si me lo haces saber. La verdad es que somos principiantes en la cuestión de la grabación de videos. Entonces, pues, me gustaría mucho mejorarles el contenido. Sin más por el momento, espero me puedan regalar una suscripción, un me gusta, un comentario, lo que sea, para poder continuar con estos videos. Les agradezco que tengan muy buen día y espero que puedan usar esta información y sacarle provecho. Hasta la próxima.